Las Tríadas Chinas, un enigmático y poderoso sindicato del crimen organizado que ha sobrevivido al paso de tantos años con raíces que se hunden en las sociedades secretas de los siglos XVII y XVIII. Estas organizaciones, que alguna vez intentaron restaurar un régimen dinástico anterior mediante intrigas, han evolucionado hasta convertirse en un fenómeno delincuencial global, extendiendo sus tentáculos a través de continentes y fronteras. Desde las bulliciosas y congestionadas calles de Hong Kong hasta los rincones más oscuros de países como Sudáfrica, Brasil y otros más de Europa, han tejido una red que abarca la extorsión, el tráfico de drogas y el juego ilegal, desafiando a las autoridades y dejando una estela de miedo a su paso. Esta es una larga historia que combina política, dinastías, conspiraciones, guerras, crimen y expansión territorial. Todo eso y más servido en un mismo cóctel: las Tríadas Chinas. Nuestra historia, podría decirse, comienza en la China imperial, en pleno 1636. Por aquellos días se estaba iniciando la denominada Dinastía Qing, tras un período de agitación. Las raíces de la dinastía se remontan al pueblo manchú, originalmente parte de las tribus Jurchen, que tenían una larga historia de interacción con los estados chinos, de la región nororiental de China conocida como Manchuria. Resulta que bajo el liderazgo de Nurhaci, los manchúes comenzaron a consolidar su poder, unificando varios clanes Jurchen y estableciendo la dinastía Jin en 1616. Pues bien, sus sucesores, en particular su hijo Hong Taiji, ampliaron sus ambiciones. Este último la renombró como Dinastía Qing en el año con el que inicia este relato, intentando sacar provecho de la inestabilidad que asolaba a la dinastía Ming, que había gobernado China desde finales del siglo XIV. A principios de la década siguiente, la dinastía Ming se vio debilitada por conflictos internos, corrupción y levantamientos campesinos, en particular la rebelión liderada por Li Zicheng, que capturó Pekín 4 años luego. Cuando la dinastía Ming se desmoronó, los manchúes aprovecharon la oportunidad para invadirla. Cruzaron la Gran Muralla y entraron en China, presentándose inicialmente como liberadores que restablecerían el orden y estableciéndose como la dinastía gobernante de China, no sin antes de que el último emperador Ming se quitara la vida. Los gobernantes Qing implementaron una serie de políticas para legitimar su gobierno y obtener el apoyo de la mayoría china Han. Adoptaron los ideales confucianos, promovieron la estabilidad y la gobernanza a través de la meritocracia y continuaron con el sistema de exámenes para el servicio civil que había sido un sello distintivo de la dinastía Ming. Claro, la sociedad china continuó estructurada bajo una rígida jerarquía social, en la que el emperador ocupaba la cúspide como una institución divina, siendo considerado el hijo del cielo y responsable de mantener la armonía entre el cielo y la tierra, seguido de los nobles, los eruditos, los agricultores, los artesanos y los comerciantes. La dinastía Qing expandió su territorio significativamente durante su reinado, incorporando regiones como el Tíbet, Xinjiang y Mongolia. Esta expansión fue impulsada tanto por conquistas militares como por esfuerzos diplomáticos, ya que los Qing buscaban asegurar sus fronteras y establecer un imperio multiétnico. ¿Pero por qué empezamos hablando de todo esto? Bueno, porque este periodo no fue un camino de rosas. También se caracterizó por una compleja red de intrigas, en la que las luchas de poder a menudo conducían a conspiraciones. La interacción entre lealtad y traición fue un tema constante en el panorama político, lo que reflejaba las tensiones más amplias dentro de la sociedad mientras navegaba por los desafíos de la gobernanza y la identidad cultural durante esta era transformadora. Así, las primeras tríadas chinas, como entidades dedicadas al complot y al delito, tienen sus orígenes en estas conspiraciones clandestinas, evolucionando a partir de una compleja red de sociedades secretas que fueron influenciadas por movimientos anteriores, como las del Loto Blanco del siglo XIV, y compartían el objetivo común de derrocar el nuevo orden de cosas. Se les conoce así triada, porque deriva del término San Hehui, que se traduce como Sociedad de las Tres Armonías, en alusión a la unión del cielo, la tierra y la humanidad, y refleja sus creencias y rituales fundacionales que enfatizan la lealtad y la hermandad entre sus miembros.
Cabe precisar que estas primeras no eran una entidad unificada, sino más bien una colección de facciones separadas con orígenes tanto legendarios como reales. De hecho, sorpresivamente, las primeras fueron formadas por individuos partidarios de la dinastía anterior, siendo su lema el siguiente: oponerse a los Qing y restaurar la dinastía Ming. Compartieron características comunes con otras sociedades secretas chinas del pasado, incluyendo juramentos de iniciación, reglas estrictas, relaciones familiares entre miembros, obligaciones de ayuda mutua, funciones jerárquicas y membresía hereditaria dentro de las familias. Una de las más representativas, puede decirse, fue la Sociedad del Cielo y la Tierra, también conocida como la Sociedad Hung Mun, o simplemente Tiandihui, una organización secreta que se cree que fue fundada por leales a Ming en los primeros años de la dinastía Qing para resistir la invasión manchú de China. No obstante, investigaciones más recientes sugieren que en realidad su inicio ocurrió en 1761 en la provincia de Fujian, China, principalmente por un monje que se hacía llamar Ti Shi, cuyo nombre real era Zheng Kai, junto con otros fundadores, entre ellos Li Amin, Zhu Dingyuan y Tao Yuan. Inicialmente formada como una asociación de ayuda mutua, buscaba brindar apoyo y protección entre sus miembros en lugar de servir explícitamente a objetivos políticos, durante una época en la que las políticas represivas contra las sociedades secretas estaban llevando a muchos de estos grupos a la clandestinidad, fomentando su oposición al orden establecido. Los iniciados sacrificaban un gallo ante un altar con incienso y tomaban un juramento de hermandad. Se reconocían entre sí por marcas en su vestimenta, gestos acordados o al pronunciar la contraseña. 5.21 era la famosa contraseña que en su idioma se refería a la palabra Hung. El Tiandihui comenzó a ganar prominencia después de varios levantamientos significativos en la historia de la isla de Taiwán, particularmente uno en 1768 y otro en 1787. El primero fue menos organizado y estuvo marcado por las quejas locales contra las autoridades Qing, en particular por disputas territoriales y el trato a los inmigrantes chinos Han. Para la segunda, estas tensiones escalaron hasta convertirse en una rebelión más coordinada, liderada por Lin Xuanwen. La causa inmediata fue el gobernador Qing de Taiwán, Sun Jingsui, quien reprimió a Tiandihui proscribiéndola y arrestando a sus miembros, incluidos los tíos de Lin. Esta represión incitó a Lin a tomar medidas drásticas. Asesinó a Sun Jingsui el 16 de enero de ese año, lo que marcó el inicio formal de la rebelión. Lin Xuanwen rápidamente contó con el apoyo de sus compañeros de Tiandihui y otros grupos locales descontentos, reuniendo un ejército que, según se informa, contaba con unos 50.000 hombres. Los rebeldes pretendían desafiar la autoridad Qing y restaurar los ideales de la dinastía Ming, algo que conectó con muchos que se sentían marginados bajo el régimen Qing. Como era de esperarse, la respuesta de este último fue rápida y brutal. Enviaron refuerzos desde China continental para sofocar la rebelión decisivamente. Estaban mejor organizados y equipados que los rebeldes, compuestos principalmente por milicias locales con sus propias divisiones internas, en particular entre las facciones de Changzhou y Quanzhou entre los colonos Han. La rebelión culminó con la derrota de Lin Xuanwen y sus seguidores. Lin fue capturado y ejecutado en febrero del año siguiente, lo que marcó un duro final para el levantamiento. Pero ese no fue el final de ese grupo. A medida que el Tiandihui evolucionó, comenzó a adoptar una retórica revolucionaria, reivindicando un linaje vinculado a los leales a la dinastía Ming y a figuras legendarias del monasterio Shaolin. Esta narrativa sirvió para inspirar y legitimar sus actividades contra la dinastía Qing. A finales del siglo XVIII, los miembros del Tiandihui participaron en diversas formas de resistencia contra el gobierno Qing, incluidos robos organizados para financiar sus esfuerzos rebeldes. De a poco se iban adentrando en el terreno criminal en pequeña escala, aunque lo hacían por subsistencia, pues su negocio principal era la conspiración y la revolución política.
Ya entrados en el siglo XIX, las tríadas jugaron un papel activo en actividades revolucionarias y clandestinas contra el orden imperial establecido, cada vez más incapaz de reformarse y de ofrecer soluciones a sus demandas. Por ello, fueron prohibidas por el gobierno hongkonés en 1845. Pero no todo era revolución e insurgencia. Para este momento, tenían monopolizado parte del mercado laboral de migrantes. Resulta que la afluencia de trabajadores chinos a lugares como Hong Kong y Singapur creó una importante reserva de mano de obra, a menudo no cualificada y vulnerable. Aprovecharon esta situación posicionándose como intermediarias entre estos trabajadores y los posibles empleadores. Facilitaron la colocación laboral, controlando a menudo el acceso a las oportunidades de empleo en diversos sectores como la construcción, la agricultura y el transporte. De este modo, se consolidaron como guardianes del mercado laboral. A la par, impulsadas por el deseo de restaurar el gobierno chino, participaron en varios levantamientos. Uno de ellos ocurrió en la década de 1850, en la cual la Sociedad de la Pequeña Espada, una organización triada, inició una insurrección armada contra funcionarios corruptos y la excesiva tributación en la región de Shanghái. Estaba vinculada al movimiento Taiping, que representó una radical revuelta política y religiosa en China, influenciada por enseñanzas cristianas y liderada por Hong Xiuquan, quien se creía el Hijo de Dios y hermano menor de Jesucristo. Pues bien, a principios de la década capturaron con éxito varias ciudades en la provincia de Fujian, incluidas Xiamen y Changzhou, y ocuparon Shanghái en 1851 sin violar las concesiones extranjeras. Esta ocupación provocó una afluencia masiva de refugiados a estas concesiones, lo que creó un cambio demográfico en la zona. La sociedad tenía como objetivo estabilizar el gobierno local mediante la emisión de moneda y el fomento del comercio, al tiempo que se alineaba con el movimiento Taiping más amplio, buscando ganar legitimidad y apoyo. Con todo ello, surgieron conflictos entre facciones internas, particularmente entre las de Fujian y Guangdong, con respecto a la distribución del botín. La situación se agravó cuando las potencias extranjeras se involucraron. Inicialmente neutrales, los marineros británicos y estadounidenses comenzaron a apoyar a la Sociedad de la Pequeña Espada contra las fuerzas Qing, hasta que las tropas francesas intervinieron en nombre de los Qing. Esta participación complicó aún más las cosas, lo que llevó a enfrentamientos entre los ocupantes occidentales. La revuelta enfrentó un punto de inflexión decisivo en febrero de 1855, cuando las fuerzas leales a Qing, apoyadas por tropas extranjeras, lanzaron un ataque concertado contra las fortalezas alzadas. La Sociedad de la Pequeña Espada finalmente fue abrumada y expulsada de Shanghái después de duros combates. Muchos miembros se reagruparon con las fuerzas Taiping, pero continuaron enfrentándose a desafíos a medida que las autoridades Qing recuperaron el control sobre las regiones que anteriormente estaban en manos enemigas. Otra fue la fundada por el Dr. Sun Yat-sen en 1894 en Honolulu, Hawái, llamada Sociedad Revive China o Xing Chung Hui, en respuesta a la corrupción generalizada y la incompetencia de la dinastía Qing, particularmente resaltada por la humillante derrota de China en la Primera Guerra Sino-Japonesa. Sun Yat-sen y sus compañeros revolucionarios tenían como objetivo expulsar a los manchúes, restaurar China y establecer en ella una república, lo que marcó un cambio significativo hacia los esfuerzos revolucionarios organizados hasta ese momento contra el gobierno Qing, pues la mayoría solo aspiraba a tomar el poder y continuar bajo el mismo esquema dinástico. Entre sus primeros miembros había individuos como Jeong Koo-wan, quien dirigió la sociedad literaria Furen, un grupo anti-Qing que se fusionó con la Sociedad Revive China en 1895, ampliando la influencia y los recursos y estableciendo una sede en Hong Kong poco después. En octubre de ese mismo año, intentaron su primer levantamiento armado en Cantón. El plan era lanzar una revuelta armada en Guangzhou con Jeong Koo-wan, dirigiendo las operaciones desde Hong Kong, donde coordinaba la logística y el entrenamiento. No obstante, los detalles del plan se filtraron a las autoridades Qing. Como resultado, el gobierno dinástico arrestó a más de 70 de sus miembros antes de que pudieran ejecutar sus planes.
Las autoridades coloniales británicas en Hong Kong, bajo presión de los funcionarios Qing, expulsaron a Sun y Yeung de su territorio, quedando exiliados y obstaculizados significativamente en sus esfuerzos revolucionarios. A pesar de estos reveses, Sun continuó reuniendo apoyo para las actividades revolucionarias. Las operaciones de la sociedad incluían la organización de levantamientos y la recaudación de fondos para causas revolucionarias por diversos medios. Así, comenzando el siglo XX, China estaba en un verdadero caos civil. La emperatriz viuda Cixi, tratando de poner orden, lanzó un edicto pidiendo reformas, lo que marcó el inicio de las nuevas políticas de la dinastía Qing. La situación se complicó cuando el emperador Guangxu y Cixi murieron en 1908 y se rumoreaba que hubo envenenamiento de por medio. Su sucesor, el pequeño Puyi, quedó bajo la regencia de su padre, Zhai Feng. A la par de estos eventos, el Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino, cooptó estratégicamente a las tríadas chinas para diversos fines políticos y militares. Bajo el liderazgo inicial de Sun Yat-sen, quien ya había formado parte de la Sociedad Revive china, el Kuomintang utilizó estos grupos clandestinos para consolidar su poder, suprimir a los rivales y mantener el orden en las áreas bajo su control. La alianza se basó en objetivos compartidos, ya que ambos se oponían a la dinastía Qing y más tarde luchaban contra facciones rivales y diversas ideologías dentro de China. El Kuomintang sabía lo que hacía, reconoció las extensas redes clandestinas, tuvo acceso a sus recursos y dispuso de sus métodos violentos como activos valiosos para alcanzar sus metas políticas. En 1911, tras el levantamiento de Wuchang, varias provincias se rebelaron contra el gobierno Qing, lo que llevó a la creación de la República de China con Sun Yat-sen como el primer presidente. A pesar del éxito del levantamiento, China estaba profundamente dividida y el nuevo gobierno no pudo controlar la situación. En ese contexto, Yuan Shikai, un general poderoso, fue llamado para controlar la situación, pero terminó convirtiéndose en dictador tras la abdicación de Puyi un año después. Así se acababan más de 2000 años de imperio. Ya en el gobierno, el Kuomintang reclutó activamente a los miembros de las tríadas, ofreciéndoles posiciones dentro del partido, el ejército y el gobierno a cambio de lealtad y servicios. Aunque también sucedía al revés, aquellos con ambiciones en los negocios, el ejército o el servicio civil a menudo se unían a ellas para luego facilitar su avance en las instituciones públicas. Un ejemplo notable de esta colaboración fue la participación de la Banda Verde, una rama de la sociedad Hun, que ya estaba involucrada en el lucrativo tráfico ilegal de opio en la masacre de Shanghái de 1927. Fue orquestada por el general Chiang Kai-shek y las facciones conservadoras del Kuomintang para eliminar la influencia comunista dentro de sus filas. Así, el 9 de abril, Chiang declaró la ley marcial en Shanghái y dio órdenes de purgar a los comunistas. Colaboró con Du Yuesheng, un líder de la Banda Verde, para movilizar a sus miembros contra los sindicatos controlados por los comunistas. Durante las semanas siguientes, miles de izquierdistas fueron arrestados o ejecutados en Shanghái y otras ciudades como Cantón y Changsha. Las estimaciones de víctimas varían significativamente. Algunas fuentes sugieren que miles de personas murieron o desaparecieron. La creciente implicación de las tríadas en la política y el gobierno llevó a una corrupción generalizada, a la anarquía y al abuso de poder. Además, la dependencia del Kuomintang hacia ellas erosionó la confianza pública en el gobierno y socavó sus afirmaciones de representar los intereses del pueblo chino. En las décadas siguientes, continuaron funcionando como sindicatos criminales altamente organizados, con una influencia significativa en centros urbanos como Shanghái, Hong Kong y Macao. Sus actividades de financiamiento, además de los favores realizados a las autoridades políticas, incluían la extorsión, el juego, el tráfico de opio y más tarde heroína, la prostitución y el contrabando. En Shanghái, por ejemplo, controlaban gran parte del comercio ilícito y colaboraban con facciones políticas. A su vez, en Hong Kong, las tríadas como el grupo Wo eran dominantes. A principios de la década de los 30, 8 de estas sociedades habían dividido la ciudad en territorios, institucionalizando aún más sus operaciones. Estos grupos se infiltraron en sindicatos, mercados locales e incluso instituciones gubernamentales.
De igual forma, en estos tiempos, China estaba experimentando una revolución, una guerra civil impulsada por el descontento generalizado con la corrupción del Kuomintang, su gobierno ineficaz y su incapacidad para abordar las necesidades del campesinado y la clase trabajadora. El Partido Comunista de China, bajo el liderazgo del bibliotecario y campesino Mao Zedong, quien adaptó los principios marxistas-leninistas a las condiciones chinas, haciendo hincapié en la guerra de guerrillas y en la importancia del apoyo campesino, aprovechó este descontento promoviendo reformas agrarias y movilizando a la población rural, que se convirtió en una base de apoyo crucial. Durante este período, las tríadas comenzaron a perder su atractivo patriótico y el apoyo público. Abandonaron parcialmente el complot político, dedicándose a ilegalidades mientras las aguas volvían a su cauce, si es que algún día eso ocurría. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, estas sociedades experimentaron un resurgimiento, pues con la policía desorganizada tuvieron libertad para llevar a cabo actividades ilegales, lo que se vio reforzado por su flujo migratorio interno, a medida que los comunistas ganaban terreno contra los nacionalistas. Los maoístas eran rudos y persistentes en el terreno de combate, iban desgastando lentamente las fuerzas contrarias y conquistando espacios. Tanto así que en 1949, tras años de guerra civil y conflicto, el Kuomintang fue derrotado y expulsado a Taiwán, lo que llevó a la declaración de la República Popular de China el 1 de octubre, de la cual Mao sería su primer gobernante. Con el ascenso del régimen comunista, la mayoría de los grupos delictivos enfrentaron la represión y sus operaciones fueron severamente restringidas, mientras el nuevo gobierno buscaba eliminar el crimen organizado y consolidar el poder en China continental. Sin embargo, algunas se adaptaron al nuevo panorama político, encontraron formas de sobrevivir e incluso prosperar a la sombra del nuevo régimen, a menudo participando en actividades ilícitas que el gobierno no podía controlar por completo. Aquellas que no pudieron adaptarse al ritmo maoísta, de las cuales sobra decir que fueron la vasta mayoría, se vieron obligadas a reubicarse. Los destinos principales fueron Hong Kong, Taiwán y Macao, pero también otros lugares más alejados, como Tailandia, Birmania, San Francisco, Vancouver y Perth. Su enfoque dejó de ser político desde entonces. Ya no eran sectas clandestinas que iban contra una dinastía, que cometían algunos delitos para financiar sabotajes y revoluciones, ni un grupo encargado de hacer el trabajo sucio en nombre de un partido político cuyas actividades económicas y legales eran complementarias. No, ahora simplemente eran capos dirigiendo una compleja y amplia red de crimen organizado transnacional. Se puede decir que Hong Kong se convirtió en la capital indiscutible de las operaciones de las tríadas, con una población estimada de alrededor de 300.000 miembros en la década de los 50. En realidad, no eran nuevos allí, operaban en la ciudad desde el siglo anterior, pero ahora se veían multiplicados. Para hacer frente al vertiginoso aumento de sus integrantes en la ciudad, se dividieron por grupos étnicos y ubicaciones geográficas, con cada una encargada de una región y con su propia sede, subsociedades e imagen pública. Los 4 grupos principales que operaban en Hong Kong eran el grupo Chiu Chou, el 14K, el grupo Wo y el SCTAI. Comenzaron a centrarse cada vez más en el comercio ilegal de drogas y la extorsión como fuentes primarias de ingresos. Esta transición fue impulsada por varios factores, incluidos los cambios políticos recientes, las nuevas oportunidades económicas y la evolución del paisaje criminal a escala global. El aumento internacional en la demanda de drogas creó oportunidades lucrativas que no desaprovecharon, pues lograron dominar buena parte de las rutas de tráfico de drogas desde Asia. La heroína se producía a partir de plantas de opio cultivadas en el Triángulo de Oro, se refinaba en varios lugares del continente asiático y luego la traficaban hacia América del Norte y Europa. La extorsión fue aplicada inicialmente a nuevos inmigrantes, vulnerables desde todo punto de vista. Con el tiempo, se ampliaron para abarcar redes de transporte y mercados públicos.
pero a medida que se iban acomodando en nuevas latitudes, se encontraban en competencia con otras organizaciones criminales chinas, especialmente los Tongs, organizaciones fraternas que, al igual que las Eyas, comenzaron como sociedades secretas formadas para ayudar a los inmigrantes chinos a establecerse en nuevos lugares a través del empleo y conexiones locales. No obstante, a veces se involucraban en actividades criminales, lo que conducía a conflictos entre ellos y con las tríadas. Esta competencia se manifestaba en diversas formas, desde disputas territoriales hasta conflictos por el control de actividades ilegales. Por supuesto, los muertos no faltaron. A medida que Hong Kong se volvía más liberal y occidentalizada durante la década de los 70, el gobierno intensificó sus esfuerzos para combatir la corrupción y el crimen organizado, lo que las obligó a adaptarse y evolucionar. A su vez, la muerte de Mao Zedong trajo al poder a Deng Xiaoping y con sus reformas económicas se implementaron campañas de golpear duro dirigidas a combatir el crimen organizado. Y contrario a lo que esperaba, sus reformas crearon un entorno propicio para el resurgimiento de las sociedades ilícitas en la China continental. Mientras que en Hong Kong se implementaron medidas anticorrupción que dificultaron las operaciones delincuenciales, la República Popular de China se volvió más favorable para el crimen organizado debido a la débil aplicación de la ley y la corrupción generalizada. Eso sí, estos cambios impulsaron la evolución de las tríadas de sindicatos jerárquicos a redes sueltas de subgrupos compartimentados. Esta estructura organizativa más flexible, combinada con una mayor inversión en negocios legales, dificultó la implicación de sus líderes en actividades criminales y facilitó la expansión geográfica de su influencia. Con la apertura económica de la China comunista, establecieron una fuerte presencia territorial en la vecina provincia de Guangdong y trasladaron muchas de sus actividades criminales más arriesgadas al continente. El período que precedió al regreso de Hong Kong a China vio un aumento en el crimen transfronterizo, ya que las tríadas buscaban consolidar su posición en el continente formando relaciones cooperativas con pandillas locales de Guangdong e invirtiendo en empresas tanto legales como ilegales. A su vez, la corrupción dentro de las agencias de aplicación de la ley les permitió operar y movilizarse con relativa impunidad. Por ejemplo, en Hong Kong, la corrupción policial reducida llevó a muchas de ellas al Reino Unido, donde no existía una fuerza especializada contra narcóticos. Encontrándose allí, se expandieron a otras actividades criminales, incluyendo el fraude del impuesto al valor añadido, utilizando a víctimas inocentes de préstamos y extorsiones como fachada para sus negocios. De igual manera, se dedicaron a contrabandear productos químicos desde fábricas chinas hacia América del Norte para la producción de fentanilo y metanfetamina y hacia Europa para la producción de MDMA. Se fueron convirtiendo en los principales lavadores de dinero para carteles de drogas en México, Italia y otros lugares. Y bueno, con el paso de los años, la naturaleza de la competencia entre tríadas y tongs evolucionó. A medida que nuevas generaciones de chinos estadounidenses nacidos en el país alcanzaban estilos de vida de clase media, las guerras entre facciones comenzaron a desaparecer. Además, las represiones gubernamentales contra el crimen organizado y los cambios en las actitudes sociales contribuyeron a la disminución de la influencia de ambas organizaciones en algunas áreas específicas. Así nos vamos acercando a este siglo. Durante la última década del milenio pasado y la primera de este, China se fue convirtiendo en una potencia económica global, altamente competitiva en términos industriales, de manufactura y tecnología, y se fomentó un ambiente donde el éxito se perseguía por cualquier medio necesario. Deng Xiaoping, quien había establecido este exitoso sistema llamado Un país, dos sistemas, en alusión a la coexistencia de la política comunista y la economía de mercado dentro del mismo territorio, lo explicaba en los siguientes términos: no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato. Frases como esta y la de hacerse rico es glorioso, también pronunciada por Deng, contrastan fuertemente con la idealización de la pobreza de Mao. Según él, resultaba mejor ser pobre en socialismo que rico en capitalismo.
Naturalmente, ese nuevo orden interno llevó a una confusión entre los sectores legales e ilegales para alcanzar el glorioso fin del enriquecimiento, especialmente en áreas con profundas raíces históricas y sociales en la sociedad china, como el juego. La estructura manejada entre ellos había vuelto a cambiar, pues ahora las organizaciones criminales chinas en el continente se manifestaban en dos formas principales: las llamadas fuerzas oscuras, desorganizadas, y las sociedades negras más estructuradas. La diferencia fundamental es que solo estas últimas tenían la capacidad para controlar mercados locales y asegurar protección policial. En este siglo han reinterpretado el concepto chino del guanxi. Se refiere a una red de relaciones personales caracterizadas por obligaciones mutuas, confianza y reciprocidad, lo cual equivale en varios países hispanoamericanos a tener una palanca o en España a tener enchufe. En su caso particular, son aquellas relaciones recíprocas que ofrecen un mecanismo eficiente para que las empresas ilegales aseguren financiamiento, comercialicen sus productos y servicios, resuelvan disputas y obtengan protección policial. Estas redes ayudan a superar obstáculos prácticos y psicológicos y facilitan la corrupción a través de relaciones particularistas dentro de redes relativamente exclusivas, cultivando así relaciones con funcionarios locales, fuerzas del orden, líderes empresariales y otras figuras influyentes. Por supuesto, no se limita a sus operaciones en China. A medida que la globalización ha ampliado su alcance a las comunidades chinas en el extranjero y más allá, las tríadas han utilizado el guanxi para establecer redes transnacionales de tráfico de drogas, tráfico de personas y otras. Como prueba de ello, se involucraron cada vez más en el cultivo de cannabis no autorizado en Estados Unidos y en el tráfico de grandes cantidades de ketamina. Además, se han convertido en los principales lavadores de dinero para carteles de drogas del mundo y, por si fuera poco, se dice que mueven recursos para las élites del Partido Comunista de China. También invierten fondos ilícitos en bienes raíces, negocios y otros activos en países occidentales, lo que les permite lavar dinero y establecer una presencia legítima. Claro, han incursionado en nuevos negocios, unos más modernos propios de la época. En el cibercrimen participan en el ciberespionaje y el robo de propiedad intelectual, mejorando las capacidades tecnológicas y económicas de China al adquirir información sensible de empresas y gobiernos extranjeros. En la falsificación están involucradas en la producción y distribución de bienes pirateados, incluidos productos de consumo, electrónica y productos farmacéuticos que luego se venden en mercados occidentales. Que estén incursionando en estos ámbitos no implica que hayan vuelto a sus antiguas aspiraciones políticas. Para nada. Simplemente se benefician del establishment político de su país de origen. No van a favor ni en contra de las administraciones de Hu Jintao o de Xi Jinping, solo ven oportunidades a través de ellos y de sus subalternos. Así las cosas, los miembros de las tríadas han prestado su colaboración con el partido para lograr sus objetivos políticos: suprimir la disidencia, sofocar protestas y silenciar, intimidar y coaccionar a críticos, especialmente en Hong Kong, Taiwán y países con grandes diásporas chinas, proporcionando un soporte al partido en casos donde el uso de la aplicación de la ley tradicional podría socavar la legitimidad del partido. En Hong Kong, los periodistas críticos con la administración de Pekín han sido atacados por sus integrantes activos, como el ataque con machete contra el exeditor del periódico Ming Pao, Kevin Lau, en febrero de 2014. En esa misma ciudad, luego vino el ataque de Yuen Long en 2019, en el contexto de las protestas antigubernamentales que habían estallado en Hong Kong a principios de ese año, donde las tríadas estuvieron involucradas en un ataque contra manifestantes pro-democracia. Los eventos comenzaron por la tarde de ese 21 de julio, cuando grupos de hombres vestidos de blanco comenzaron a reunirse en Yuen Long. Al parecer, se sintieron alentados por publicaciones progubernamentales en las redes sociales que sugerían que estaban preparados para, digámoslo así, disciplinar a los manifestantes. Al caer la noche, estos agresores comenzaron a atacar a personas en las calles, especialmente a quienes vestían ropa negra, una vestimenta común entre los manifestantes. La situación se agravó dramáticamente alrededor de las 10 de la noche, cuando aproximadamente un centenar de estos hombres irrumpieron en la estación de metro de Yuen Long, atacando a los pasajeros indiscriminadamente con palos y postes de madera.
A pesar de recibir más de 24.000 llamadas a la línea directa de emergencia, la respuesta policial se retrasó notablemente, pues llegaron 40 minutos después de que comenzaran los ataques iniciales y solo un minuto después de que los agresores hubieran abandonado la estación. Esta falta de intervención oportuna alimentó la indignación pública y las sospechas sobre la complicidad o negligencia de la policía, ya que las acciones coordinadas de los atacantes y su capacidad para operar con aparente impunidad plantearon preguntas sobre si estaban actuando bajo su protección. Las autoridades policiales también fueron acusadas de coludirse con los sindicatos criminales de las Tríadas. Otro ejemplo de su influencia política es Wan Kwok Choi, conocido como Diente Roto, un líder de la 14K, quien ha sido vinculado a operaciones de influencia política del partido gobernante, especialmente considerando el estatus de Macao como región administrativa especial de China. Su ascenso coincidió con la transición de la soberanía de Portugal a China a finales del siglo pasado, pero después de cumplir casi 15 años de prisión por diversos delitos, incluidos el juego ilegal y la asociación delictiva, fue liberado en diciembre de 2012. Su regreso a la sociedad estuvo marcado por un rápido restablecimiento de su influencia. Rápidamente volvió a entrar en el negocio de los viajes a casinos, facilitando juegos de apuestas de alto riesgo para clientes ricos de China continental. Además de sus actividades en Macao, Wan ha ampliado su alcance al sudeste asiático, en particular Birmania y Camboya. Ha participado en operaciones de juego ilícito y ha establecido conexiones con empresas locales y funcionarios gubernamentales. Entre sus actividades se incluye el lanzamiento de criptomonedas como Dragon Coin, destinadas a facilitar las transacciones para los jugadores de China continental y al mismo tiempo eludir los sistemas bancarios tradicionales. Además, es miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y dirige la Asociación Mundial de Historia y Cultura Hongmen, una organización que ha promovido la iniciativa de la Franja y la Ruta de China en el sudeste asiático. Las empresas chinas detrás de los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta tienen liderazgo vinculado a redes criminales y participan en actividades ilícitas, al tiempo que ostentan conexiones con agencias gubernamentales chinas. El gobierno de Estados Unidos lo sancionó en diciembre de 2020 en virtud de la Ley Global Magnitsky, debido a su participación en el crimen organizado transnacional, incluido el tráfico de drogas y el lavado de dinero. En 2023, se reveló que el liderazgo de ciertas estaciones de servicio policiales chinas en el extranjero tiene vínculos con el crimen organizado. En el Pacífico, figuras de las Tríadas tienen conexiones con las operaciones del Frente Unido del Partido Comunista de China, particularmente en Fiji. Y así llegamos hasta nuestros días. Actualmente se estima que, además de su territorio de origen, operan en países y regiones con poblaciones chinas significativas, incluyendo Macao, Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Brasil, Perú y Argentina. Si te ha gustado la increíble historia de las Tríadas chinas, no deberías perderte la fascinante historia de la yakuza japonesa. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.